Pues buenas tardes a todos, a todas. Cerramos, me parece que este es el último panel de expertos de este Alcalá Yoga Day. En los otros paneles ha habido una persona encargada de la moderación, pero aquí nos vamos un poco a automoderar nosotros. Y en primer lugar quiero expresar nuestro agradecimiento a Sergio Álvaro, a Sergio Torres, al Ayuntamiento de Alcalá por organizar este maravilloso evento, por invitarnos, por tratarnos tan bien. Muchas gracias. Y estamos aquí para hablar de yoga en la actualidad, ¿no? Entonces voy a hacer una presentación muy breve. Agustín Paniker a mi izquierda, director de la editorial Kairos. A mi derecha, Mark Singleton, especialista en la historia del yoga en la Universidad de Londres. Yo soy Raquel Fernández, profesora de filosofía india en la UNED. Bien, pues yoga en la actualidad, el yoga y su futuro. Hemos pensado que un buen punto de partida para este tema era el presente. El yoga que conocemos actualmente cuando vamos a una clase, cuando nos interesamos por el yoga en el siglo XXI, encontramos un yoga postural, un yoga también con fines de relajación para un tiempo muy acelerado. ¿De dónde surge esta forma de yoga? ¿Qué ha convertido al yoga en lo que es hoy, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta idea de que el yoga se asocia a una esterilla donde yo hago ciertas posturas, me estiro y me relajo los martes y los jueves, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Por favor, Marc, si te parece. Bueno, eso sí, es un poco la historia del yoga moderno, que ha sido mi especialidad durante muchos años y es una historia de cómo ha cambiado el yoga en 150 años, saliendo de la India, viajando por el mundo y entonces encontrando otras culturas, ¿sabes? Y el propósito, la teoría es que el yoga cambia en cuanto encuentra a otras culturas. Tiene que cambiar, tiene que adaptarse, tiene que ser relevante, ¿no? A la sociedad, a la gente. Entonces eso provoca unos a veces cambios bastante dramáticos en la historia del yoga, ¿no? Hay cambios a lo largo de la historia del yoga, ¿no? Hay como la revolución, no sé, del Hatha Yoga que ha revolucionado todo. Hay desarrollo de posturas igual en la tradición premoderno, pero en este periodo moderno, bueno, el yoga se ha exportado y se ha vinculado con otras formas de usar el cuerpo. Eso fue un poco mi hipótesis de este libro, El cuerpo del yoga, que estas formas de yoga posturales se han incorporado en tradiciones del cuerpo que ya estaban en Europa, en los Estados Unidos, y de este vínculo, de este simbiosis, si queréis, surgió algo diferente. Una cultura del yoga basado en el cuerpo con ideas, decimos, un poco distintos a veces de antes. Entonces va así, ¿no? Dicen, bueno, a menudo digo que es como la pizza, es como la pizza. Una pizza de Italia que en sus orígenes fue un pan con un poco de tomate, ¿no? Y esta pizza se fue a América con los inmigrantes. Y ahí se ha cambiado, con nuevos ingredientes, y después se volvió a Italia, y ahora eso es la pizza italiana. Entonces es un proceso de globalización. Lo que vemos ahora me parece que es eso, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno, no, aquí el experto es Marc. Este libro que ha mencionado es un libro que se tiene que leer, no solo porque lo he publicado yo en mi editorial, sino porque realmente explica todo esto mismo que acaba de decir, muy bien documentado. Hay un antes y un después de este libro.
en el mundo del yoga, y donde habla de las transformaciones de los últimos 150 años, de este proceso de globalización del yoga, que a veces deberíamos casi definir cuando decimos yoga a qué nos referimos, porque si hay quien visualiza Patanjali, hay quien visualiza la Bhagavad Gita, hay quien visualiza el yoga corporal moderno, hay quien visualiza los yogis tántricos del Hatha Yoga, hay quien piensa en las Upanishads, hay quien piensa en meditación. O sea, el yoga tiene muchas formas, ha tenido muchas, pero la que nos incumbe ahora aquí es esta moderna, que más o menos todos identificamos, muy vinculada al cuerpo. En las charlas anteriores se han salido incluso algunos de los objetivos del yoga para gestionar el estrés, para el sosiego, para el bienestar. Ese es el yoga que más o menos todos visualizamos, y como dice Mark, eso tiene una historia de diálogo de viejas tradiciones índicas con tradiciones de cultura física europea, norteamericana. Esto a veces a quien mistifica un poco el yoga milenario de la India y levitante, a veces no le gusta mucho reconocer y verse en un espejo que el yoga moderno tiene mucho de Occidente. Ahí es lo que se llama el efecto espejo. ¿Por qué nos ha gustado tanto? Porque en realidad estamos reconociendo ciertos acentos ligados a la cultura de la gimnasia, del culturismo, del contorsionismo, del ballet, incluso del baile, toda una serie de aspectos de finales del XIX y principios del XX. En realidad solo estoy reiterando lo que ha dicho Mark, pero es importante poner este contexto, ¿no? Que el yoga tiene una larga historia. Hablar del yoga, hay que hablar de una cultura yógica. Hay que hablar de yogas en plural. En plural. Y Raquel conoce a la perfección las filosofías antiguas, clásicas del yoga. Bueno, ¿qué tienes que aportar tú? Abriendo este hilo, ¿no? O continuando este hilo que habéis abierto, yo especificaría algunos de los cambios que se dan sobre todo a partir de finales del XIX y luego ya en el siglo XX, cuando los primeros maestros indios traen el yoga a Estados Unidos, a Europa. Ya no solo es que el yoga, me parece, se adapte a estilos físicos o estilos de trabajo con el cuerpo que ya había en Europa y en Estados Unidos, también tiene que adaptarse a una lógica de mercado. Es decir, hemos hablado antes en un panel anterior del yoga en la empresa moderna, pero estaría bien hablar también del yoga como empresa en sí, porque el yoga que llega a Occidente, los maestros que lo traen a Estados Unidos, tienen que hacerlo ya como empresarios. Ellos tienen que traer su marca, defender, digamos, su estilo de yoga, su tradición, su linaje, como una marca y ponerse a competir en un mercado, es el mercado también del fitness, del culturismo, pero tienen que entrar en una lógica de mercado, explicar los beneficios que da el yoga, pues para que el yoga perviva en Occidente. Porque, como ha dicho Mark, si el yoga no es relevante y no aporta nada a la gente, pues no estaríamos aquí hoy, ¿no? Entonces, para hacer eso tienes que tener una buena estrategia. Ya no solo una buena enseñanza, una buena práctica, también una estrategia de marketing importante. Entonces, en esta adaptación, sobre todo del siglo XX, me gustaría enfatizar el hecho de que ya los primeros maestros tuvieron que convertirse en empresarios, ¿no? No sé si quieres continuar por ahí. Y ahí luego iríamos al yoga poslinaje. Bueno. Pues sí. A ver, sí. Bueno, sí. Y pasamos al yoga poslinaje, entonces. ¿Cómo de los linajes luego ha ido evolucionando ya en Occidente? Bueno, sí. Bueno, pensamos un poco más. Esta idea de yoga dentro del neoliberalismo, del mercado. Sí. Me parece que sí, que es muy obvio. La pregunta para mí es que si hay algo fuera de eso. Bueno, hay una autora, Andrea Jain, que opina que no hay yoga hoy en día que sea fuera de esta máquina de neoliberalismo, de vender las cosas, de estar dentro de un business
totalitario. Y bueno, yo tengo mis dudas, es claro, ¿no? Se ve en todas las partes que el yoga es un negocio que tiene una rentabilidad más que ciertos países. ¿Sabes? Más que la industria farmacéutica, 3 veces más factura ¿Tanto? al año. La industria del yoga en 2018 facturaba 3 veces más que la industria farmacéutica. Pues habrá que fabricarlas. Es decir, es la industria del bienestar, sí, es la industria del bienestar en la que el yoga es un producto estrella. Okay, sí. ¿No? Pero el yoga es un... Sí. Perdón, continúa. Andrea Jane. Nada, sí, bueno, sí, y quiero decir, bueno, pasamos después a otra cosa, pero que ahí dentro hay un aspecto político también, que estamos dentro a veces de un sistema que problemático, decimos, que nos destruye la planeta, que está comiendo la planeta. Entonces me parece que hay que preguntar qué papel juega el yoga dentro de todo eso. ¿Es un apoyo a todo eso o puede ser algo que empuja en un sentido contrario? Eso no lo sé. Bueno, hilando un poco con esto, remarcar tal vez que el sector, el gremio de profesores de yoga es uno de los gremios más precarios dentro de... Esto lo explica Wildcroft. Entonces es que es el propio gremio el que necesita yoga y estos... ¿no? O sea, yoga en la empresa lo necesita sobre todo el gremio de profesores de yoga, que están obligados, les guste o no, a vender su escuela, su pequeño, mediano o gran proyecto en redes sociales, compitiendo, generando contenido. Es decir, están estos mismos profesores de yoga, ya digo, les guste o no, inscritos en esta lógica neoliberal, ¿no? Esto es algo que, bueno, que está ahí, ¿no? Es muy paradójico, en parte. No sé si... Sí, no, totalmente de acuerdo. Quizás no todo lo etiquetaría bajo la categoría neoliberalismo. Capitalismo es suficiente, que es el sistema en el cual estamos todos inmersos, el yoga... Sí, pero yo creo que el neoliberalismo añade un componente que creo que nos puede llevar al siguiente... capitalismo sí, pero si le añades, me parece, la idea de que todo tu bienestar depende de ti, todos tus problemas, la llave de todos tus problemas están en tu interior. Tú eres un inversor de ti mismo y si las cosas te van mal, no has invertido bien. Lo que hace el neoliberalismo en esta industria de la autoayuda es hacer que te olvides de las condiciones sociales, sistémicas, que te condicionan desde que naces. Entonces, cuando todo recae en ti, lo bueno y lo malo, tu bienestar, tu malestar, todo depende de ti, ahí ya no es simplemente capitalismo, y hay un juego perverso, ¿no? Y los profesores de yoga, yo creo que se alimentan de eso por doble, muchas veces, ¿no? Transmitiendo ese mensaje a los alumnos y luego responsabilizándose a sí mismos de sus fracasos. Incluso hay usos más perversos todavía. O sea, el yoga nunca ha estado disociado de la política. Nunca. Ni en el pasado. Exactamente. No, la imagen de los meditadores de la antigua India levitando y profundizando y recitando los mantras al margen de la sociedad, eso es una idealización, por mucho que nos guste. Es decir, los grupos, los guerreros, los nagas y los hatha yogins, o el uso que le hace hoy día el gobierno de la India al yoga, el neo-yoga actual y con el partido, o sea, incluso tú lo hablas en tu libro a principios del siglo XX, incluso los vínculos de ese yoga más físico, más masculino, por decirlo así, más muscular, para desembarazarse del cliché del afeminado hindú, que era un típico tropo colonial. El hindú, sobre todo el bengalí y el sureño, eran afeminados. Sí, habían aquellos guerreros sikhs y dogras y los musulmanes, pero el hindú era afeminado. Y eso espolea una respuesta de un yoga mucho más físico, mucho más corporal, más viril. Y enseñado por hombres, maestros, aquí entramos en el... Y que incluso empieza a flirtear con los movimientos de independencia. O sea, los vínculos con la sociedad, con la política, siempre han estado. Sí. Y ahora también, con esta visión neoliberal por supuesto, ¿no? Sí, muchas veces creemos que
el yoga que practicamos o el uso que le damos no tiene nada que ver con la política, pero es que la política está en todo. Si no tenemos ningún posicionamiento, pues asumiremos los valores consumistas, que ya es política. Lo que nos da el día a día ya es política, ¿no? Tomemos conciencia o no, por omisión o por posicionamiento. Pasamos, si os parece, al yoga poslinaje y al papel del gurú en el yoga contemporáneo. Muchas personas, cuando entramos al yoga, lo hacemos en escuelas o en centros de yoga con profesores y profesoras. Ya no tenemos maestros, no hemos pasado por una iniciación, no nos reclamamos herederos de ningún linaje, sino entramos, como digo, a través de profesores y profesoras que tampoco ellos han recibido iniciación ni tienen maestros. Esto ya se llama yoga poslinaje. Este descriptor lo acuñó una académica, que es Theo Wycroft, en el 2020, así se llama su libro, Post-Lineage Yoga, está en inglés. Y bueno, esto generó mucha polémica, este descriptor, porque parecía que ella estaba haciendo una defensa de este yoga y se tuvo que defender diciendo: hey, yo estoy describiendo una realidad, yo no estoy haciendo apología de nada, pero estoy describiendo esa realidad, ¿no? Y subtituló su libro, y esto nos da pie ahora a un poco de forma polémica, de los gurús al Me Too, al movimiento feminista. Entonces, muchas de las comunidades que ella investiga en Reino Unido de yoga poslinaje se reúnen en torno a festivales, a días como este, ¿no? Como el Alcalá Yoga Day, y son comunidades que tienen estructuras horizontales, ya no están en estructuras verticales, obediencia, jerarquía, maestro, discípulo, sino son comunidades de profesoras con sus alumnos, que tienen otro propósito y ya no evalúan la autoridad de la práctica de la misma manera, ¿no? Como se hace en el yoga de linaje. Abro. Sí. Bueno, eso sí, me parecía una respuesta a esta afirmación que no hay nada fuera del yoga neoliberal, ¿no? Porque sí, esas personas, bueno, la verdad es que la autora y los sujetos los conozco bien desde la cultura yógico de Gran Bretaña. Se ponen en contra, de todo eso, del marketing del yoga, del business del yoga, pero sobre todo critican las estructuras de poder. Y eso a menudo quiere decir los gurús, y los gurús masculinos. Aún, bueno, después de este libro, uno de los, me parece que hay 5 personas, ¿no? He estudiado allí. Una de ellos, que se llama Uma, ha sido muy vinculado con un gurú que se llama Gregorian Bivalolaru. Se llama, bueno, y ahora está en el cárcel por tráfico de humanos, ¿no? Tráfico sexual. Entonces hay todo eso, están mirando, diciendo que algo no va bien, aquí hay que cambiar algo. Entonces hay efectos, ¿no? Hay efectos. Entonces, poslinaje están separándose conscientemente de los gurús indios, masculinos sobre todo. Eso no quiere decir que no van, bueno, unos van muchas veces a India, están muy vinculados con otros gurús, que esta estructura de autoridad está regida. ¿Regida? Depende. Rechazado. Rechazada. Rechazada. Habla en gallego, ¿no? Vale, sí. Pero también abre algo, y eso, bueno, nosotros como académicos describimos lo que hay, ¿vale? Sin poner valor, decir que no debería hacer eso, debería hacer eso. Un efecto de eso es que el yoga se va un poco en otros sitios, ¿no? Es que no está, este
contenedor de la tradición del gurú y shishya se abra o se derrumba, ¿no? A veces. El yoga se abre. Estábamos hablando de este proyecto de yoga celta. Sí. Yoga celta, ¿no? Que, bueno, este concepto puede parecer un paradojo, ¿no? Que no hay, sí. bueno, que yo sepa, no hay yoga celta, pero, ¿sabes? La gente va buscando otras cosas y el yoga va evolucionando, cambiando mucho, ¿no? Sí, esto no es un fenómeno que solo suceda con el yoga. Yo estudio bastante el budismo contemporáneo, y también hay una cierta alejamiento de los maestros tradicionales, sobre todo en Occidente, en Asia quizás es un poco más tradicional, de los maestros tradicionales, en Estados Unidos muy en particular, y cada vez son más maestras. Se va feminizando lo que es el budismo. Creo que en el yoga pasa un poco lo mismo. O sea, la autoridad tradicional se está desplazando. Pero pasa lo mismo en el cristianismo y pasa lo mismo en muchas tradiciones. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo la cosa es tan compleja e interesante desde mi punto de vista, es que al mismo tiempo que el yoga entra en el gimnasio y se desvincula del maestro, por decirlo así, pero al mismo tiempo ahora el gimnasio, y conozco algunos, no voy a dar nombres, muy importantes, cadenas de gimnasio que ahora llaman a swamis a que vayan al gimnasio. Por lo tanto, yo no domino mucho el tema del yoga, pero como editor de libros de yoga desde hace más de 40 años, sí que veo ciertas tendencias. Y lo que clarísimamente yo veo, un poco en contra de lo que tú y yo percibimos, es que hay una demanda por el yoga más profundo. Claro. Al mismo tiempo que hay ese poslinaje, esa cierta emancipación de figuras de autoridad. Ahora la autoridad se la construye cada uno un poco a la carta, un poco más en espíritu nueva era, y los grandes vectores de autoridad son la ciencia y un poco la salud entendida no ayurvédicamente, entendida alopáticamente, ¿no? Por eso que juegan vectores contradictorios al mismo tiempo y eso lo hace interesante, ¿no? Voy a aportar un poco sobre esta paradoja que mencionas. Por un lado, llevamos unas décadas de escándalos sexuales y escándalos de otro tipo por parte de gurús del yoga, que ya resulta, ¿no?, bastante vergonzoso, ¿no?, estar constantemente viendo cómo se caen, cómo se derrumban estos linajes. Por otro lado, los gurús cumplen en Occidente la función exótica del mito de la autenticidad. Entonces, de ahí ese reclamo, de a mí si me da yoga un swami, que dice que tiene un linaje de 3000 años, entonces hay un mito de la autenticidad del yoga auténtico, que va ligado a la figura del gurú. Por otro lado, tenemos los escándalos. Entonces, hay esta paradoja. Por otro lado, el yoga poslinaje y las personas que lo practican con más conciencia, deliberadamente, diciendo yo no quiero seguir una estructura jerárquica patriarcal, sino quiero aprender de personas aventajadas en el camino que saben más que yo, pero desde una estructura horizontal, ¿no? Pasa una cosa también en este yoga poslinaje, y es que, como bien has mencionado, Agustín, es un poco a la carta. ¿Dónde está el criterio? Es decir, abrimos tanto, ya no hay ninguna autoridad, ya no hay gurú, ya no hay obediencia jerárquica, pero ¿dónde está el criterio? Marc ha mencionado el yoga celta, pero hay muchos otros. Sí. Yoga desnudo, el yoga con cerveza, el yoga con vino. ¿Dónde está el criterio para decir esto es un yoga sólido e innovador, pero innovado en prácticas fundamentadas por las personas o esto no es un yoga serio, esto es un yoga ridículo, ¿no? ¿Quién pone el criterio? O sea, es la tiranía también de la falta de estructuras. Estamos entre dos tiranías ahora mismo. La de volver al dogma y una estructura jerárquica que, en mi opinión, no funciona ya y no es el futuro del yoga, el yoga de los gurús, con todo el respeto. Vamos, no es que yo lo piense, es que además es un hecho estadísticamente, que no lo es, que se están derrumbando un poco esta afluencia de yogas con linaje, por mucho que vaya el swami al gimnasio. Porque una cosa es que tú los viernes vayas a escuchar la charla de un swami y otra cosa es que seas un adepto. En fin, yo creo que estadísticamente está claro que el yoga poslinaje es mayoritario ahora mismo.
Pero estamos, como digo, entre estos dos abismos, ¿no? El del todo vale, ¿no? Lo mencionaba un colega, Javier Riutor, que trabaja el yoga contemporáneo, decía, estamos entre el todo vale o el dogma. Aquí hay una palabra en sánscrito que cada upaya, uno debería, que se llama viveka, el discernimiento. Discernir, el criterio. Pero claro, ¿quién tiene el criterio? Yo tengo el mío, tú el tuyo, cada uno tiene el suyo, pero habría que cultivar ese aspecto para decir, bueno, yo hasta aquí, yo como editor de libros recibo 20.000 propuestas y hay algunas de yoga que, bueno, no las voy a contar aquí porque no... Cuenta, Agustín, cuenta. No, pero el yoga de las arañas. El yoga de las arañas. Ok. Entonces, pues lo miré por casualidad, claro, porque digo, bueno, ¿qué me van a contar? Spider yoga. Spider yoga. Entonces había oído el helicóptero yoga, hay bastantes, pero este del Spider no llegué a entender muy bien. Bueno, a mí siempre pienso en un académico americano, Gerald James Larson, que dice que tiene una hipótesis, que dice que hay dos hipótesis sobre el yoga. El yoga está en ninguna parte. El yoga está en esta filosofía Sankhya de los Yoga Sutras, y no hay nadie que hace eso. Es que no existe el yoga, ¿sabes? Es que es tan especializado que esta yoga no existe. El otro es que yoga es en todas las partes, entonces todo es yoga. Todo lo que hago en mi vida es yoga, poner mi ropa de manera consciente es yoga, y se expande, ¿no? Para que todo lo que hacemos es yoga. Entonces es un poco eso también, ¿no? Bueno, si el criterio es que haces el yoga como se dice en los Yoga Sutras, que es un texto radical, nadie hace eso. Bueno, aquí Raquel ha trabajado bastante en Samkhya y en yoga. Claro. Y me gustaría saber quién practica eso. Bueno, un asceta sankhyaano contemporáneo era Hariharananda Aranya, pero no se puede decir tampoco que él cumpliera el Yoga Sutra a rajatabla. O sea, él simplemente intentaba vivir de forma estética conforme al Sankhya, pero lo reinterpretó en el siglo XX, ¿no? Es un texto, como dice Mark, radical de ascetismo, ¿no? Basado en el budismo, yogachara, en el jainismo, en el Sankhya, por supuesto, pero... No, iba a decir que este libro de Hariharananda Aranya es genial, ¿no? Para un comentario sobre los Yoga Sutras. Sí que es genial. Y él reinterpreta pues, que en el siglo XX todavía se puede practicar Sankhya, pero claro, no es, si vas a los textos y te pones muy estupenda, no es exactamente, ¿no? Lo mismo. La idea de que el yoga está en todas partes, a mí me parece, y esto es una opinión personal, que para que sea algo, a mí como... académica practicante, ¿no? Que a mí me sugiera algo sólido, algo fundamentado, esa idea tiene que estar incluida en una cosmovisión muy amplia. O sea, esto lo puede decir Sri Aurobindo, que tiene un yoga, que es el yoga integral, ¿no? Al que dedicó su vida y va unido a una teoría de la evolución, ¿no? Metafísica, que Vicente Merlo, que no está aquí, ha trabajado mucho. Y entonces, él sí puede decir que toda la vida es la evolución de la naturaleza y, por tanto, toda la vida es yoga. Pero fijaos, ya estamos reinterpretando la palabra yoga, ¿no? Pero si no, decir que todo es yoga, claro, si, como dices tú, si pones conciencia y demás, pero ¿bajo qué propósito? ¿Para qué? Bueno, eso ya había volvemos a... Yo lo veo todo muy incierto. Sí. Creo que el postlinaje tiene cosas maravillosas, es un soplo de aire fresco, nos libera de estructuras jerárquicas, pero tenemos que lidiar con la incertidumbre y desarrollar viveka. Sí, bueno, ¿no? Yo creo que... Hemos hablado un montón de cosas. Sí. ¿El yoga en la academia? El yoga en la academia. Venga, como editor, no, pero primero empieza tú como editor. Y yo como editor, el yoga en la academia para mí como editor es más duro. Porque hay pocos académicos, hay muy buenas académicas y académicos
pero no son libros tan comerciales como un manual de yoga o un manual de pranayama. Nos pones más pegas, Agustín, dilo. No, pero es ahí donde uno puede ver los distintos significados del yoga, profundizar en la filosofía yoga, en cuáles son los valores en los que se anclaba el yoga hace 2000 años, hace 1000 años o en el siglo pasado, y cómo esto se ha ido transformando, que es fascinante, que es el trabajo de Mark y de Raquel. Eso es una parte del yoga en la academia que yo creo que sí tiene un papel importante que aportar para esta viveka, para este criterio. No es que haya que convertirse en integrista yógico y solo ir a los Yoga Sutras, evidentemente, pero sí saber cuáles eran y han sido y son los referentes, y que las personas que están estudiando la filosofía yoga, la historia del yoga, el fenómeno yoga, la cultura yógica, pueden aportar. Y yo creo que ahí vuestra labor es imprescindible, aunque luego yo como editor tenga que hacer malabarismos para llegar al día de mañana. Pero es verdad, y por eso en Kairos vamos publicando. Sí, sí. Es mi dharma, yo lo asumo como mi dharma de editor, tengo que contribuir. Sí. Bueno, ¿qué decir? Sí, bueno, el trabajo académico puede ser muy técnico, muy difícil, poco atractivo, decimos a veces. Sobre todo este trabajo sobre los manuscritos sánscritos, este trabajo de preparar una edición crítica. Parece un mundo bastante cerrado. Y eso, bueno... Pero dentro de eso me parece que sí, que hay algo importante, y sí, me gusta esta palabra viveka, ¿no? De poder ver las cosas de otra forma, fuera de una historia en ambos sentidos, del yoga como totalidad, ¿no? Sí, totalidad. Y ver que sí, el yoga también tiene historias, tiene muchas prácticas que hoy en día no se practican, tiene muchas creencias que hoy en día no se creen. Tiene, no sé, a través de una arqueología, por ejemplo, de prácticas, podemos ver muchas cosas de cuáles nos podemos aprovecharnos, ¿no? También. Entonces eso me parece, sí, imprescindible. Si queremos saber lo que hacemos en el nombre del yoga, hay que saber lo que ha sido el yoga a través de los siglos. Eso es, creo, lo que pasa en la academia, ¿no? Sí. Bueno, pues yo desde mi perspectiva, claro, me dedico a la filosofía india en la universidad, y una buena parte de mi trabajo es historia y filosofía del yoga, sobre todo cuando puedo filosofía, ¿no? Y algunos colegas que saben más que yo les dejo la parte de historia, pero creo que es importante el trabajo que hacemos desde la academia en dos sentidos. El primero, precisamente, para todos aquellos practicantes, sobre todo hablo del ámbito de habla hispana, todos aquellos practicantes, profesores de yoga que vienen a nuestros cursos de formación permanente en la UNED y demás, que se han formado en diferentes escuelas, que solo conocen un texto, el Yoga Sutra, que tienen mucho interés, mucha pasión, necesitan ese conocimiento para sus clases, y se les abre un mundo cuando tú les enseñas sin posicionamientos partidistas, sin enseñarles desde el punto de vista de un interés religioso, sino desde el punto de vista histórico. Trabajas con ellos los textos, desde el punto de vista filosófico, reflexionas sobre los distintos yogas, les enseñas no solo el yoga de las Upanishads, la Bhagavad Gita, también yogas tántricos que desconocen, que son muy rebeldes, muy transgresores, el yoga de los Pashúpatas, ¿no? Untarse de cenizas, hacerse pasar por tonto, dejarse insultar, es el yoga que practicaban los Pashúpatas. Y entonces vienen todas las cuestiones, ¿y este yoga de dónde surge y demás, ¿no? Bueno, y llegamos a las críticas al yoga de Patanjali, que son críticas tántricas, los yogas jainistas, en fin. Creo que esto les ayuda a desarrollar ese viveka. Con esa información, con ese conocimiento, luego cada uno hace lo que considera, se posiciona donde quiere,
Eso por un lado, el servicio que dan los practicantes contra la desinformación, especialmente contra la desinformación de esta mitología que mencionabas antes, de mistificación, cuando les han contado, no, el yoga es una cosa y es una tradición milenaria y viene de este linaje y de aquí no te salgas, que voy a decir que se da sobre todo, son discursos que vienen de yogas religiosos, que generan mucha desinformación en torno a la historia del yoga. Y cuando vienen los estudiantes a mis cursos tienen una crisis, porque llevan 10 años escuchando esto, esta historia monocromática, y cuando les presentas todos los textos, las discordias que había entre los yogas a lo largo de las épocas, dicen, no me puedo creer que yo haya repetido esta versión que me han contado, en la que yo he confiado. También yo apelo a la curiosidad de la persona, uno no puede confiar en una sola voz, tiene que desarrollar también criterio y cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, creo que el yoga en la academia tiene esta primera función, por mi parte, es lo que yo estoy viviendo, y tiene una segunda función que está más relacionada con la filosofía, que es mi camino en general, la filosofía a secas, ¿no? Sin matices, y es que las distintas formas de yogas tienen que integrarse en la academia para crear una filosofía global. Nos presentan filosofías de la mente muy diversas, éticas. Los yogas presentan éticas diversas, lo que está bien, lo que está mal, no están de acuerdo en estos criterios. Nos presentan teorías metafísicas, teorías antropológicas, qué es el ser humano. Pues un yoga en una determinada época te dirá esto, otro yoga te dirá lo otro. Y eso hay que integrarlo en el canon de los estudios de filosofía, en las asignaturas, ¿no? En una asignatura como ética, dar filosofía india. Pero aquí yo todavía escucho que la filosofía nace con Tales de Mileto. Bueno, casi la mayoría lo habéis escuchado, sí, esto. Pero para eso estamos gente como yo aquí luchando, diciendo... Aquí es que hay que picar piedra. Aquí hay que picar piedra, sí, pero... Como los picapiedra, ¿no? Pero bueno, creo que en estas dos facetas creo que es importante. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, no sé qué iba a decir, bueno, sí. De los yogis Pashupata que mencionaste, bueno, eso sí es una... Sí. Bueno, es muy divertido, ¿no? Me parece que bailan, que se ponen, parecen locos. Y eso, hay otro práctico que es irritar a la gente. Sí, eso es el mismo, es el Pashupata. Entonces, porque tú cuando... Sí, perdón. Dile. Lo tengo fresco porque Óscar Figueroa acaba de dar una ponencia sobre esto, pero eso lo tengo tan fresco. Pero si quieres contarlo tú, Marc. Bueno, sabes lo que es el karma, ¿verdad? Hay buena karma, mala karma. Entonces, irritas a la persona tanto que tu mala karma va, ¿sabes? Y se enfadan y ellos absorban tu karma. Genial. Claro. Entonces eso es algo práctico que podéis hacer, ¿no? Desde la historia del yoga. Eso es una forma de yoga que... El tema es también que detrás de esta práctica está la idea de que tú también encuentras la liberación y encuentras a Shiva, ¿no? En aquello que está aparentemente prohibido, lo que trasciende las normas morales en las que te han formado. Entonces, Óscar Figueroa lo explicaba de esta manera, ¿no? Estudiando el texto del Pashupata Sutra del siglo II de nuestra era, él explicaba que, claro, imaginaos a una persona que llega a la plaza del pueblo y se pone a gritar, a insultar a todo el mundo, lo hace un día, lo hace dos, lo hace tres, lo hace cuatro, y la gente empieza a decir, mira, este es el tonto del pueblo, pobriño, es inofensivo, no hace nada, viene aquí todos los días y nos insulta. Pero entonces, ¿a esa persona qué le pasa? Que no le exigimos que cumpla con las normas morales, no le exigimos que sepa lo que está bien o lo que está mal, es el tonto del pueblo, el tonto al que queremos. Entonces, esa persona ya ha conseguido no tener que comportarse como la sociedad espera de él, ¿no? Y al hacer eso, y también irritarnos, porque no deja de irritarnos, por muy entrañable que nos parezca, cuando nos irrita, pues se lleva nuestro buen karma y nosotros nos comemos su mal karma. Y entonces esta es la idea, ¿no? También hay una ética ahí detrás, la idea de que trascendemos así la ética impuesta por la sociedad. Es que en muchas tradiciones yógicas, algunas tienen un gran componente transgresor, claro, contracultural, y muchos movimientos. Yo he estudiado a fondo el tema de las castas en la India, es un tema muy complejo, pero y que esto es tangencial en lo que estamos diciendo, pero han habido grupos de yogis tántricos ligados a movimientos de castas particulares que utilizan nuevos estándares de ética
que son exactamente los contrarios a los estándares de moralidad brahmánicos y que luego los británicos son muy parecidos. O sea que hay componentes muy transgresores, hay alternativas, hay contraculturas. Una vez más, hay política también ahí. Claramente. Eso es, sí, esta variedad también se pierde. Sí. Y por eso me parece dentro de la academia, bueno, que el sánscrito sí, es un idioma muy importante dentro del yoga, claro, pero hay también otros idiomas vernaculares. Claro. Sí. Y yogas vernaculares, ¿no? Claro. Por ejemplo, los yogas jainistas, el yoga vinshika, el yoga shataka, están escritas en lenguas prácritas, no están escritas en sánscrito y son tratados muy importantes. Entonces el sánscrito es importante, pero es una lengua del yoga. Hay más. Sí. Los siddhas, los chitars en tamil, el mundo tamil, que son de los primeros que hacen del cuerpo el templo para hacer la alquimia interior. Bueno, pues eso es una tradición que se ha transmitido en la lengua tamil, que no tiene mucho que ver no tiene nada que ver con las lenguas del norte de India, pero también muy interesante eso. Claro. Eso hay poco, al final estamos hablando del yoga del pasado, no del yoga de hoy. Claro. Bueno, pero hay comunidades todavía de yogas funcionales devocionales. Sí, no, por supuesto. Claro. Y además lo que estamos subrayando es la importancia que tiene el conocimiento de esa historia para tener un buen conocimiento del yoga de hoy y ver de dónde procede el yoga que practicamos. Bueno, yo no soy un gran practicante, yo medito, que también está muy vinculado al yoga. En realidad es una parte esencial. En todo caso, esto también nos puede ayudar a evitar generalizaciones. Como si todos los yogas hubiesen buscado el bien del otro y fueran éticos y tuvieran esta ética budista que idealizamos. Pues un Pashupata no diría eso. Y sigue siendo un yogi con todo esto. Ahí están los yogis siniestros de David Gordon White, que escribió esa obra. Bueno, a mí es que me encanta este tema, ya me pongo con los poderes yógicos, ¿no? Yogis que usaban los poderes no para usos muy legítimos, ¿no? Bueno, y son yogis, ¿no? Entonces. Por eso en India el yogi ha tenido una reputación ambigua. Exacto. Hasta hoy. Claro. Es admirado por un lado, es venerado, es temido, es un personaje que tiene poderes, es un mago, y cuidado, que a veces tiene poderes muy turbios. Claro, una de las transformaciones, volviendo al comienzo, que experimenta el yoga cuando viene en el siglo XX es que pierde todo eso. Los poderes yógicos, pero no porque el yoga los haya perdido. Yo no creo que eso sea una idealización. Yo creo que lo que pasa es que el yoga, para prevalecer, para ser relevante como empresa en Occidente, tiene que dejar de lado los aspectos mágicos que han caracterizado su historia a lo largo de los milenios. Tiene que medicalizarse, entrar en la cultura del fitness, empezar a servir, digamos, en los gimnasios, y para eso no podemos hablar de poderes yógicos, no podemos hablar de entrar en la mente de la otra persona, de poder ayunar una cantidad de tiempo bastante extraordinaria, de ciertos poderes mentales, cognitivos, físicos, ¿no? Pero no es que hayan desaparecido del yoga, yo no lo creo. Lo que ha desaparecido es que estén bien vistos bajo el yugo de la ciencia, ¿no? Bueno, eso Mark lo habla muy bien en su libro, como a principios del siglo XX, con la nueva autoridad de la ciencia, con la aparición de la fotografía. También. La fotografía no te puede fotografiar unas energías ni el prana, internas, ¿cómo fotografías el prana? Pero en cambio una postura te la fotografía muy bien, y eso es fácilmente, pues se puede poner en un manual, muy fácil. Entonces, entonces eso inevitablemente refuerza los aspectos anatómicos, corporales, en detrimento de estos aspectos más esotéricos, más energéticos, aunque ahora hay recuperación de estas otras tradiciones, porque como tú dices, nada de eso desaparece y reemerge, aunque con otro tono, con otro aire, porque todo cambia. Sí. Bueno, llegamos a la tecnología. Claro. Y todo eso, sí. Mi tesis fue un tesis dentro del tesis, fue que sin la fotografía no hubiéramos practicado tanto o conocido tantas asanas, porque es muy difícil comunicar una asana con palabras, ¿no? Una postura complicada. Y he pasado años interpretando textos sánscritos, ¿no?
¿pero qué? ¿Qué postura Sí. es? Brazo pone, ¿sabes? Palabras muy sencillas, pero imposible saber lo que están diciendo. Entonces, clic, sabes todo. Claro. Y después hay la televisión, hay programas de televisión que también hay. Y ahora hay Internet, que también cambia la cultura del yoga. Y aquí estamos en el Sí. yoga y la tecnología. Y de la fotografía pasamos al yoga avatar, donde sí, avatar, donde hay clases de... Sí. Ya hay aplicaciones que te permiten reconstruyen tu avatar digital y te integran en una clase, ¿no? Sí, estas son aplicaciones modernas del yoga. Sí. Y también con una tecnología que permite que la inteligencia artificial, ¿no? Porque el practicante está vestido con unos pantalones deportivos y una camiseta deportiva que tiene integrada inteligencia artificial, se conecta a la aplicación y esa ropa le dice a la aplicación tu postura. Reconstruye tu avatar digital y así te permite corregirte. Y en los eslóganes de estas empresas, ¿no? Se dice que lo hace igual de bien que un profesor humano. O mejor, hay una que sí. Entonces pasamos de la fotografía al yoga avatar. Sí. Eso me parece que eso es importante. Bueno, lo parecía más durante el COVID, ¿no? Porque estas aplicaciones, estas tecnologías estaban atacando a los estudios del modelo del estudio, diciendo que nosotros podemos hacer todo lo que hacen en el estudio con más atención, con más precisión. Y bueno, todo dentro de tu casa, ¿no? Donde estás encerrado. Entonces eso me parece importante. Se ha desaparecido un poco de vista, pero eso es este mundo con los pantalones, esa tecnología háptica que sabe dónde estás. Puedes saber todo sobre tu cuerpo, fuera y dentro, tu cerebro. Puedes integrar todo, bueno, del cerebro, del cuerpo, en un sistema que te puede decir dónde estás, cómo estás, y basar tu yoga en eso. Entonces eso es un nuevo guru, ¿no? Sí. Y tiene según las entrevistas, tiene ¿sabes? Una autoridad. La máquina sabe más que yo sé yo sobre mí. Entonces, se va a liberar la máquina, entonces moksha para la máquina. Claro, sí. O dos cosas. Entonces, la máquina se pone más y más inteligente. La persona, menos y menos. Más como una máquina sencilla, digo yo. Eso es un poco... hace miedo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto forma parte también de este nuevo movimiento del yo cuantificado. Porque lo que la máquina o la aplicación sabe son tus métricas. Y que eso sea autoconocimiento es muy dudoso. Sabrá cómo tienes colocado el cuerpo, sabrá tus pulsaciones, sabrá muchas cosas numéricas, cuantificables, metrificables, pero de ahí al autoconocimiento de uno, cómo tiene colocado el cuerpo, cómo se encuentra su respiración. Creo que se confunden, ¿no? O las empresas que lo comercializan buscan confundir el metrifícate a ti mismo con el conócete a ti mismo. Eso por un lado. Y luego, bueno, también toda esta industria del yo cuantificado creo que va a evolucionar. Yo no sé si va a desaparecer, pero sigue evolucionando y yo no veo que más allá de la pandemia esto vaya para, ¿no? Sí, esto haya bajado, a mí no me parece. No va a parar. Bueno, lo que está claro es que la cultura yógica en Occidente, yo como mi experiencia, es que crece en todos los sentidos y en muchas corrientes, básicamente poslinaje, pero se produce, no la paradoja, porque es bastante lógico, que mucha gente que entra en el yoga de una manera muy para la salud, un poco de fitness, va bien, es saludable, nadie habla mal del yoga en este sentido, pero a partir de ahí hurgan un poco y descubren ese mundo que hablábamos antes, esa historia, esas filosofías, esa ética, y yo lo que percibo es que hoy en día yo vendo más, por decirlo así, los Yoga Sutras que no el manual de Iyengar.
lo estoy exagerando un poco, pero hay, y además mi visión es totalmente subjetiva y acotada al mundo editorial en lengua española, pero hay mucha mayor demanda de las fuentes, de los textos, por eso a veces me atrevo a hacer cosas. Pero el Yoga Sutra no hace prueba, ¿eh? Porque No. en las propias formaciones de Iyengar se recomienda el Yoga Sí, Sutra, igual sí. te lo están comprando. Sí, Quiero decir, sí. si No, me dices otros textos, digo, el Goraksha he puesto Sataka o Yoga así, Sutra porque claro, he no hace supuesto mucha que era prueba. que todo Ok, el mundo conocería. claro, Pero no hace yo publicamos pues, textos de Oscar, de Adrián, de traducciones sí. directas del sánscrito, de textos mucho más oscuros, y hay un interés. Claro que Incluso la Samkhya Karika, que es un texto no muy conocido, hay interés. Hace 30 años no había ningún interés. Claro. Eso es así. Sí, Por lo tanto, hay gente que a partir de que el yoga muy postural, transnacional, le sirve de puerta de entrada a un vehículo más, un yoga más espiritual, o cada uno se lo cocina a su gusto, ¿no? Pero yo veo que hay todas las tendencias simultáneamente que avanzan, ¿no? Ahora, es verdad que se convierte en algo muy popular ese yoga más spa, Más autoayuda. más autoayuda y no sé, bueno, pobre, no sé por qué tienen que poner la imagen del Buda siempre ahí. Porque es un símbolo de marketing. Es un símbolo, para- bueno, a ver, es mejor que no asuste, pero pobre señor, quiero decir, no sé qué tiene que hacer en un balneario. Porque es cool, es zen, es sosiego. Es la reapropiación por parte del... Y eso es un poco esta superficialización, banalización, comercialización, etcétera, etcétera, que va junto con esa misma profundización. Bueno, pues así somos los humanos. Sí. Bueno, yo creo que podemos concluir. Podemos concluir, sí, porque ya llevamos tiempo, ¿no? Llevamos, yo no sé si nos... No sé, sí. Tenemos 3 minutos. ¿Abrimos preguntas o no? Sí. Sí, Vale. ¿alguna pregunta? Sí. Muy bien, modera tú, Agustín. No. A mí me gustaría preguntar a los académicos de algo que has comentado ahora, Agustín, de las traducciones directas del sánscrito al español frente a las que no son traducciones directas. Las que nos han llegado a través sobre todo del inglés y que eran una interpretación, la interpretación de esa persona que en ese momento lo traducía y que luego lo hemos tenido que traducir al español y vuelve a ser otra interpretación. ¿Qué se pierde con el cambio? O sea, de traducción directa a indirecta. Sí. Hombre, a nivel filosófico es importante, o a mí en mi nivel de sánscrito me ayuda a pelearme con las estrofas, con las palabras, me ayuda mucho más que tirar de fuentes secundarias, ¿no? Siempre hay algo que es confiar. Siempre que puedo lucho con dignidad. Pero es que la experiencia es otra, claro. Sí. Nos han llegado muchos textos, pero ya nos han llegado mediatizados por el inglés. Pero ahora estamos potenciando las traducciones directas, ¿verdad, Edu, Agustín? Cada vez estamos... Yo creo que ahora estamos desarrollando habla hispana. Nosotros ya en la editorial de textos, llamémosle clásicos, ya nunca son de otra lengua que no sea de la original. Claro. Yo creo que así debe ser, pero mientras no hay, no sé. Claro, a ver, si es un texto budista, tibetano, yo que sé, cosa muy rara, que tiene un gran comentario de un scholar muy bueno, me puedo plantear que sea traducción del inglés, pero ya me lo miro con mucha mayor reticencia. Hace 30 años eran todas del inglés, o del francés, o del latín, incluso había alguna... Bueno, el problema es que no hay manera de saber, si no sabes sánscrito o el lenguaje desde que viene el texto, no hay manera de saber. Y me parece que cuando hay 1000 traducciones de un texto, como el Yoga Sutra, hay varios, que ahí hay mucho más espacio para fantasía, ¿no? Para que si la gente aún no se refiere a la raíz, ¿no? Se puede crear todo tipo de fantasía, fantasía, ¿no? Nuevas interpretaciones que son muy lejos de lo que hay en el texto. Y eso, bueno, eso también forma parte de la tradición de los comentarios en alguna
de alguna manera. Sí. Pero Y esto bueno, no solo viene de occidentales, muchos maestros Sí, sí, indios sí, también han es- hecho interpretaciones muy creativas. Claro, que a lo sí. mejor con el mito de la autenticidad uno piensa que por ser indio está más cerca del idioma o del sánscrito y no es así. sí, No eso voy a- que no voy a dar nombres. la tradición comentatoria. Sí, comentaria. Comentaria, sí, eso. Pero sí, indudablemente siempre que se pueda es mejor ir a una traducción directa, ¿no? Me parece. Y también esas ediciones críticas tan aburridas que aburridísimas que hacemos nosotros. Eso están muy complicados porque hay cada elección de traducción o de interpretación está ahí en una nota. Por eso es que, ¿qué pasa aquí? Madre mía, no se puede leer. Pero ahí, si buscas ediciones críticas, perdón, de los textos, puedes empezar vosotros a ver por qué, cómo esta interpretación se ha salido. Entonces, por eso son muy útiles. Sí, sí. Dicho esto, tampoco, bueno, yo desde mi punto de vista, tampoco fomentaría la obsesión por la filología, que a veces se da un purismo que yo trabajo en la filosofía y tampoco me parece que sea adecuado. Es decir, si se puede, una traducción directa es genial, si una persona como filósofo o filósofa puede ir al texto en su lengua original es lo ideal, pero de ahí se pueden... Es que la filosofía ha avanzado muchas veces por errores de traducción, por malentendidos, del griego del sánscrito igual. Y muchas veces un error de traducción da lugar a una interpretación, una nueva teoría filosófica extraordinaria. Entonces el purismo filológico a veces es contraproducente, no confundamos, ¿no? Pero eso... Sí, incluso una mala traducción tiene algo que decir. Pero claro, al lector. Pero claro. Y el otro día hablaba con uno especialista en budismo, no es el mismo caso, porque el budismo no hay una lengua original, todos son traducciones, todo, el pali, el sánscrito, el chino, el tibetano, de la supuesta lengua que hablaba el Buda, Magadhi seguramente. Sí, O sea que ya lo más antiguo, que es el pali, y que es una lengua muy próxima, ya es una traducción. Ya es una interpretación en sí misma. En el yoga lo que procede es un poco distinto, pero seguramente cada versión, incluso algunas regulares, que un filólogo diría, pero a lo mejor al lector le interpela y le dice algo que luego procesará a cada uno a su manera, ¿no? ¿Más preguntas o más comentarios? Nada, nada. Vale. En cuanto Marc, que es un gran especialista en tantas cosas, un poquito alto, si no me voy atrás, si es posible brevemente, ya que habláis de toda la textualidad sánscrita, tú eres uno de los principales exponentes del famoso Hatha Yoga Project, desde el año 2015 al 2020, donde estos textos que utilizamos en el yoga, fundamentalmente tres, cuando hablamos de Hatha Yoga, ¿no? Hatha Pradipika, Gyananda Samhita y el Siva Samhita, pues os habéis embarcado con esta gente, Manes y otros, en la traducción directa desde el siglo X o X de una serie de textos que en mi opinión pueden cambiar, ¿no? El acercamiento a las prácticas de yoga a través de estudiar estos textos. Si me permites, en cuanto a ti, Raquel, así ya aprovecho. Claro, ya veo. Tal y como estás exponiendo las cosas, a mí parece, tengo la sensación que los nuevos duros van a ser los académicos que de alguna forma, a través de las propuestas que hacen, a través de los diferentes estudios, en este caso de la implología, se están estableciendo criterios a seguir, que tú hablas de ese estado lineal o bien horizontal, nada de verticalidad. Ramón y Cajal fue un gran científico, que al que yo me referí esta tarde exactamente igual, Darwin, etc. En fin, siempre hay ciertos componentes de autoridad por su conocimiento, del cual nos aprovechamos. Tú comentabas con respecto a los cursos, claro, me extraña que lleguen algunos aquí cuando uno vive el yoga de manera sesgada y muy reduccionista, sin una amplitud de criterios. Con lo cual, claro, si tú tomas el yoga
protagonista de Bikram, por ejemplo, lleva fuera del escenario todo lo demás. Y luego, ¿qué harías tú con ese post-linaje? ¿Qué harías tú para que haya cierto equilibrio, para que haya cierto sosiego, porque cada quien hace lo que le venga gana acorde a sus criterios, deseos e interpretaciones? Tiene que haber cierto orden y conocimiento de lo que se hace. Agustín, yo, gran experto en tantas cosas, en este caso del budismo, aprovechando los tres libros de esas tres grandes personalidades que tenemos aquí, un momento en televisión española que tenemos el programa, aparecen los anuncios y libros. Desde que el Dalai Lama pasó por ese proceso último, yo lo veo fuera del escenario, en cuanto al budismo hablo, ese acercamiento secular, budismo, meditación y ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión nos puedes dar al respecto en la actualidad del budismo que tú manejas también? Bueno, aquí son tres conferencias, ¿eh? Nos has preguntado. Bueno, si no, yo respondo brevemente a lo mío. Vale. Sí, brevemente. No voy a repreguntar porque no quiero... Vale, empieza Raquel. Bueno, respecto al yoga poslinaje, yo ya he mencionado que uno de los peligros es la tiranía de la falta de estructuras. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que precisamente uno de los riesgos es que el todo vale nos puede llevar a muchas situaciones diferentes. Por otro lado, he mencionado que la contrapartida es una estructura jerárquica patriarcal que no ha funcionado, que se ve que no funciona y que nos ha regalado una serie de escándalos muy graves. No deberían los académicos convertirse en los nuevos gurús. Si lo hacen desde una posición de autoridad, diciendo yo tengo estudios y tú no, pues ahí de nuevo la persona tendrá que desarrollar viveka allá donde vaya, ¿no? Para pedir un poco de dignidad. Perdona que te interrumpa, pero claro, la cuestión, estamos hablando de casi la perfección del ser humano en su imperfección. ¿Qué me estás diciendo? En las autoridades, en las empresas, en la política, en esto, en aquello. Pero claro, un mundo ideal, yo creo que un mundo feliz y ideal. Yo no hablo de un mundo feliz. ¿Estás hablando en referencia a los gurús? Porque vengo de trabajar, ¿no?, con Javier Riutor, cantidad de personas que está defendiendo que era su karma ser abusado por un gurú sexualmente. Esto está ocurriendo. Se me ponen los pelos. Quiero decir, yo no hablo de un mundo ideal, hablo de un mundo donde los gurús que defienden un yoga no abusen sexualmente de sus alumnas, algo muy básico. Entonces digo, los gurús, los académicos no deberían convertirse en gurús. Si lo hacen, creo que la persona debe desarrollar viveka. Si tiene un abuso de autoridad, espero que por lo menos no haya abuso sexual, que ya son palabras mayores, ¿no? Ahora, si hay arrogancia, y hay mucha en la academia, yo me muevo en ese ambiente, no somos inmunes, yo tampoco, a veces es natural que salga, pues uno también está en el trabajo personal. Pero las personas que acuden a las universidades, ¿no?, a ampliar sus conocimientos sobre yoga, no deberían dejarse minusvalorar o menospreciar por el mero hecho de estar aprendiendo y estar en el camino del aprendizaje, ¿no? Yo cuando yo me muevo con colegas que saben mucho más que yo. Cuando empiezan a tratarme como si yo fuera poca cosa por querer aprender, ¿no?, claro que me pongo en guardia, digo, esta no es la persona de la que yo quiero aprender. Pero cuando yo me acerco a Marc, que sabe mucho más que yo, y me enseña desde la humildad, digo, aquí tengo doble aprendizaje, el contenido y el valor humano. Entonces, siempre hay que desarrollar viveka, ¿eh? Pero, obviamente, el yoga poslinaje, en esta apertura, nuevos estilos, libertad, soplo de aire fresco, nos trae sus riesgos, y es la tiranía de la falta de estructuras. Yo la prefiero al dogma, pero porque yo soy valiente me arriesgo y digo, vamos a establecer criterio, porque creo que el dogma, como digo, no es el futuro del yoga y nos ha traído cosas muy graves y muy serias, ¿no? Sí. ¿Qué era la pregunta? Los textos de Hatha Yoga. No, iba a decir algo, bueno, sobre los gurús y la universidad, pero bueno. La pregunta era sobre Los textos. Sobre los textos, vale, bueno. Bueno, entonces, este proyecto del Hatha Yoga Project, sí, fue una investigación de casi 1000 años de desarrollo de este fenómeno que después se llama Hatha Yoga.
y que, bueno, hay este texto, el Hatha Pradipika, que es el clásico canónico, pero este texto tiene dentro de sí, es una colección de citaciones de otros textos. Entonces podemos ver dentro de este texto de dónde viene el Hatha Yoga, y viene desde el Tantra, desde tradiciones ascéticas, y forma... nos da una imagen del Hatha Yoga que no estaba disponible antes. Y puedes ver en el sitio internet hyp.ac.uk. Hatha Yoga Project, ¿no? Puedes buscar. Y también después de eso nos ha revelado una historia, toda una historia del yoga dentro del India, ¿no? Antes de la modernidad, de desarrollo físico, de desarrollo de prácticas de mudras, de Hatha Yoga, aún en procesos, métodos quirúrgicas, ¿no? para hacer el yoga, que es algo muy interesante. Entonces, eso me parece que es importante saber que el yoga no es 3 textos, que es una tradición que está en vida y que nunca se para de desarrollarse, de cambiar, de tener gente que dice una cosa y aquí, gente que dicen otra cosa allí. Entonces, bueno, eso es los textos. Y, bueno, última cosa, los textos tienen una ventaja sobre la historia oral, decimos. Si uno dice, sí, esa práctica viene de un linaje de 25 gurús, aquí están, no se sabe si esa historia se ha desarrollado hace 10 años, hace 1000 años, si es verdad o no. Pero si tenemos un texto, podemos saber más o menos cuándo estaban practicando esas prácticas, y entonces los textos tienen unos ventajas remarcables. Yo voy a ser muy breve porque estamos muy mal, ¿no? Me preguntabas ciencia, budismo, meditación. Bueno, es muy interesante. A mí todo lo que sea diálogo encuentro y que me parece muy interesante, pero y los propios maestros budistas ahora también lo subrayan, no hay que supeditar la meditación o el yoga o los principios de cualquier tradición y espiritualidad a la autoridad epistémica de la ciencia. La ciencia no tiene que venir a decir: ahora demostramos que no, esto que ustedes llevan haciendo hace 2000 años es correcto o es incorrecto. No, la ciencia tendrá su punto de vista, que hay que escuchar, muy interesante, pero si tiene que ser un verdadero diálogo, no tiene por qué ser la autoridad que se eleve para validar una serie de prácticas o de historias, que era un poco la idea al principio de esos diálogos. La ciencia está corroborando ahora lo que decían los sutras o lo que decía no sé quién. Bueno, es muy interesante que haya estas convergencias, pero cuando la ciencia de aquí 25 años cambie de discurso, porque eso es lo que tiene la ciencia y eso es lo que la hace tan interesante, que se autocorrige y cambia, eso no va a invalidar automáticamente lo que acaba de validar 25 años atrás. Por lo tanto, casi que hablan de esferas distintas. Por ejemplo, la meditación pues habla de unos planos que no son exactamente los que aborda la ciencia. Eso no quiere decir, insisto, que no haya convergencia, que no haya interés y que no tenga algo que decir. Claro. Por supuesto, ¿no? Como, ojo, con eso acabo, como el budismo o el yoga o cualquier tradición espiritual también tenga algo que aportar a la ciencia, no a la ciencia y sus principios, sino a humanizar la ciencia, o a espiritualizar un poco la ciencia o cualquier otro espacio donde haya ese diálogo. Antes había aquí
un debate muy interesante, más que en la empresa, en el entorno laboral. Me ha gustado mucho porque la práctica del yoga no solo reduce el estrés, a lo mejor, del trabajador, sino que humaniza el lugar de trabajo, que ese es otro aspecto, ¿no? Bueno, yo ya veis que ya me iba animando, pero bueno, por ahí sí. Muchas gracias. Muchas gracias. También decir